Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar en este espacio de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 33 del segundo grado del ciclo intermedio. En esta ocasión aprenderemos sobre las consecuencias de los desastres naturales en la historia del Perú. Desarrollaremos competencias de las áreas de matemática y DPC, desarrollo personal y ciudadano. Así que, a ponerte cómodo. Invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No olvides tener a la mano tu cuaderno, un lápiz o hoja de papel. Coloca la fecha y el nombre de la sesión. Además, puedes tener a la mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? ¡Empecemos! ¿Recuerdas lo que tratamos en la clase anterior? Hablamos sobre cómo ven los peruanos en la actualidad la salud y la enfermedad, sobre los estilos de vida saludables, positivos y aquellos estilos de vida cuyos hábitos inadecuados producen enfermedades. Ahora toma nota de las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Has escuchado hablar sobre los desastres naturales? ¿Qué desastres naturales has visto o vivido? ¿Cuáles son las consecuencias de estos desastres? ¿La actual pandemia será un desastre? ¿Cuáles son las consecuencias de estos desastres? Pensemos un poquito y escribamos nuestras respuestas. Reflexionemos sobre estas frases. Los desastres no son naturales. Los desastres pueden afectar a cualquiera, son un asunto de todos. Comunidades más seguras están mejor preparadas. Es mejor prevenir. Estar preparados es responsabilidad de todos. Muy bien. Piénsalo y coméntalo con las personas que te acompañan en este momento. Seguimos. ¿Cómo enfrentan en tu comunidad o entorno los desastres naturales? ¿Conoces las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú? Bien, escuchemos esta información. Los fenómenos naturales más comunes en el Perú, cuando ocurre un sismo, no solo se siente en la zona en que se generó, sino la onda sísmica se extiende dependiendo de la magnitud del evento y el tipo de suelo, hacia varios kilómetros lejanos al epicentro.
estamos seguros que muchas personas, tal vez la mayoría de ciudades, seguiremos los protocolos aprendidos en los simulacros. Por esta característica masiva, podemos pensar que los sismos son eventos naturales más recurrentes en nuestro país, considerando además que nos encontramos dentro del cinturón de fuego del Océano Pacífico, el cual concentra el 85% de la actividad sísmica mundial. Les recordamos a nuestro público oyente que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Recuerda tomar nota de los puntos más importantes. Los fenómenos naturales suceden en nuestro país y causan daños de gran intensidad. En cuanto a cantidad de víctimas, infraestructura y pérdidas materiales, si es que no tomamos medidas preventivas, incluso algunos ocurren con mayor frecuencia que los sismos. Conozcamos cuáles: las heladas y los friajes, los huaicos, las inundaciones, las sequías, los terremotos. A continuación, les leeré un cuadro resumen de la emergencia de los principales desastres ocurridos hace ya varios años. Fenómeno: friaje, el 2015 26, el 2016 47, el 2017 41. Heladas, 609 el 2015, 952 el 2016 y 406 el 2017. Huaicos. En el año 2015, 93 huaicos. En el 16, 83 huaicos. El 2017, 557 huaicos. Luego tenemos inundación. En el 2015 hemos tenido 267 inundaciones, el 2016 128 y el año 2017 tenemos 385. Luego le sigue la sequía. En el 2015 25, el 2016 850 y el 2017 54. Sismo, en el 2015, 28 sismos. En el 2016, 56 sismos. Y el 2017, 46 sismos. La cifra más alarmante corresponde a los huaicos del año 2017, que creció en gran medida si lo comparamos con años anteriores, mientras que la sequía bajó significativamente con respecto al 2016. Cabe destacar que la helada descendió casi en un 50%. Otros desastres que se presentan, aún no tan comunes, son maremotos, desplazamientos, aluviones, así como las erupciones volcánicas que no han producido daños severos en muchos años. Por esta realidad que presenta nuestro país, debemos estar siempre preparados en términos de prevención, mitigación y respuesta a emergencias y desastres. ¿Sabías que todos estos desastres naturales se dan en nuestro país y derivan en grandes consecuencias a lo largo de la historia?
importante reflexionar sobre los desastres y las consecuencias que tuvieron a lo largo de la historia del Perú, que fueron varios y nos afectaron demasiado. ¿Qué te parece si elaboramos cuadros estadísticos sobre los desastres y consecuencias que provocaron a lo largo de la historia del Perú? Es importante realizar lo siguiente. 1. Problematizar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú? 2. Analizar información. Escuchamos la siguiente información. Análisis de la base de datos de pérdidas por desastres en el Perú. La tarde del domingo 31 de mayo del año 1970 ocurrió uno de los más catastróficos terremotos en la historia del Perú y posiblemente del hemisferio occidental. Murieron cerca de 50.000 personas. Se estima que hubo 20.000 desaparecidos y más de 150.000 personas heridas, según el informe de la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada, CRIRSA. La mayor cantidad se debió a la gran avalancha por un alud que se desprendió del Nevado Huascarán, que siguió al terremoto y que sepultó al pueblo de Yungay en Ancash. Este y el sur del departamento de La Libertad fueron los más afectados. En la costa, Casma quedó destruida, Chimbote sufrió grandes daños y hubo efectos menores en Trujillo y Huarmey. En la sierra hubo daños severos. En Huaylas, la intensidad sísmica a causa del terremoto varió entre 7 y 8 en varios asentamientos humanos, aunque en algunas partes pudo haber sido superior. Impactante, ¿verdad? A consecuencia de que se produjo la mayor mortalidad, sigamos escuchando, la Comisión de Reconstrucción también proporcionó los siguientes datos de pérdidas. 60.000 viviendas necesitaban reconstruirse de 38 poblaciones. 15 quedaron con las viviendas destruidas en más de un 80%. El resto sufrió daños de consideración. El alcantarillado quedó inhabilitado en 18 ciudades con cerca de 309.000 habitantes y en 81 pueblos con 59.400 habitantes. 6.730 aulas fueron destruidas. La capacidad de energía eléctrica de los departamentos de Ancash, La Libertad, quedó reducida a un 10% por los serios daños causados a la central hidroeléctrica de Huallanca. Quedó dañada la infraestructura para irrigar 110.000 hectáreas. El 77% de las vías de los departamentos de La Libertad y Ancash se interrumpieron, así como el 40% de los existentes en las provincias de Chacay y Cajatambo en el departamento de Lima. Es bastante información que hay sobre las consecuencias de este terremoto que marcó un antes y después de la historia del Perú. Bien, continuamos. Otro fenómeno que ha dejado grandes pérdidas en el Perú y con una recurrencia más alta que los terremotos son las inundaciones, huaicos, deslizamientos y epidemias incrementadas durante la ocurrencia de episodios cálidos. De ENSO, la base de datos permite hacer un seguimiento indirecto del fenómeno hacia las series de tiempo de las pérdidas de 1970. Podemos, a partir de lo escuchado en la lectura, organizar en un cuadro o listado la información
de manera que podamos observar gramaticalmente las consecuencias de este desastre natural. ¿Te animas? Vamos, hagámoslo juntos. Ve escribiendo las cifras que te voy a dar. 50.000 personas murieron. Desaparecidos 20.000. Heridas 150.000. 60.000 viviendas necesitaban reconstruirse. 309.000 habitantes sin alcantarillado. 110 hectáreas de la central hidroeléctrica quedaron dañadas. 77% de las carreteras en La Libertad y Ancash se interrumpieron. Podemos, a partir de esta información estadística, llegar a más conclusiones. ¿Me ayudas? ¿Qué cantidad de personas entre heridas y desaparecidas y fallecidas fueron en total? Bien, si cada vivienda estaba constituida por un máximo de 8 personas, ¿cuántas familias se quedaron sin alcantarillado? Con los datos que les di a inicio, ¿no? Con las 50.000 personas que murieron y todos esos. Escucharás a continuación una serie de eventos y registros ocurridos en los años 1970 al 2006. Los tipos de evento y cantidad de registros de base de datos del Perú entre 1970 al 2006. Registro por tipo de evento: 680 accidentes, 65 aludes, 271 lluvias torrenciales, 54 eventos biológicos, 1.369 en contaminación, 1.214 en deslizamientos, 1.452 epidemias, 54 en erupciones. Luego tenemos 41 escapes, 821 en estructura, 241 en explosión, 208 en incendio forestal, 204 en granizada, 559 en heladas, 320 nevadas, 1.791 huaicos, 1.588 incendios estructurales, 3.096 inundaciones, 2.207 en lluvias, 395 marejadas, 8 cambios de litoral, 82 neblinas, 72 olas de calor, 2.600 en otros. Luego tenemos 681 en plagas, 35 en sedimentación, 588 en sequías, 1.045 en sismos, 190 en tempestades, 244 en tormenta eléctrica y 456 en vendaval. En la base de datos destacan las inundaciones, las lluvias, que sumadas representan el mayor número de registros. En el segundo lugar están los huaicos, incendios, epidemias, contaminación, deslizamiento y sismos, por disponer de información recolectada de manera sistemática, pues se presentan de manera recurrente, son documentados en los diarios por los efectos directos que producen en la población afectada. Ahora que ya escuchamos la información,
Vamos a responder lo que hemos entendido de la lectura. ¿A qué se refiere esta información? Se refiere a la cantidad de desastres ocurridos en el país que dejaron graves consecuencias. ¿A qué se debió la mayor mortalidad en el terremoto de 1970? La mayor mortalidad se debió a la gran avalancha por un alud que se desprendió del Nevado Huascarán, que siguió al terremoto y que sepultó al pueblo de Yungay en Ancash. Este y el sur del Departamento de la Libertad fueron los más afectados. ¿Qué desastres destacan en la base de datos? En la base de datos destacan las inundaciones y las lluvias que sumadas representan el mayor número de registros. En segundo lugar están los huaicos, incendios, epidemias, contaminación, deslizamientos y sismos, por disponer de información recolectada de manera sistemática, pues se presentan de manera recurrente y son documentados en los diarios por los efectos directos que producen en la población afectada. ¿Identificas algunos desastres naturales en tu comunidad y qué consecuencias tuvo? Ahora concluimos que la base de datos histórica del Desinventar Perú ha permitido confirmar en algunos casos e identificar en otros las amenazas y vulnerabilidades a los cuales se encuentra expuesta la población peruana y los riesgos que tendrá que afrontar de no corregir dichas condiciones. Como hemos visto, a lo largo del presente análisis, los eventos con mayor frecuencia son las inundaciones, lluvias, aluviones, incendios y epidemias. ¡Excelente! Ya escuchamos, analizamos y organizamos la información. Conversa con tu familia. Ahora debemos tomar decisiones. ¿Qué haremos con la información recibida y organizada en nuestro portafolio? Con la información recibida y el diálogo sostenido, puedes recoger más información para elaborar una narración de los registros dejados en el Perú por los desastres naturales y una estadística de las consecuencias o daños. ¡Genial! Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo el día de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio de la modalidad de educación básica alternativa. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexionemos oralmente acerca de tu aprendizaje. Durante toda esta sesión, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que te parece más importante? ¿Consideras que es importante saber sobre los desastres y sus consecuencias en el Perú? Muy bien, hemos terminado por hoy. No olvides que nos volvemos a encontrar en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.